Benito Mussolini, uno de los tiranos más grandes de la historia, asesino de inocentes y culpables, destructor de creencias y miembro del Partido Nacional Fascista, seguidor de los caminos del mal y un legítimo hijo de las tinieblas. Pero paremos un momento, porque el video de hoy no estará enfocado en eso, sino más bien en cómo este mismo hombre, Mussolini, se hizo con el poder entero de una nación que devastó a muchas otras, y cómo, desde sus pensamientos más profundos, se creía a sí mismo el sucesor legítimo del Imperio Romano. Yo soy Sam, así que quédate atento porque esto es Atrapados en el Tiempo. El Partido Nacional Fascista y el ascenso de Benito Mussolini. Comencemos con el PNF, Partido Nacional Fascista. Este mismo fue un partido político italiano de extrema derecha que fue fundado por el propio Mussolini y otros cooperantes en Milán, Italia, el 23 de marzo de 1919. Los fundadores del PNF eran un grupo de nacionalistas y ex soldados de la Primera Guerra Mundial que estaban descontentos con la monarquía italiana de turno. Benito Mussolini se hizo con el control de este a través de una combinación de factores que incluyeron a su carisma, su habilidad política y la inestabilidad política y económica de Italia en la década de 1920. Mussolini era un orador carismático y un líder natural. Era capaz de cautivar a las masas con sus discursos apasionados y su retórica nacionalista. También era un hábil político que sabía cómo manipular a los demás para conseguir sus objetivos. Pero en sí, ¿qué era el PNF? Este era un movimiento nacionalista y autoritario que prometía restaurar el orden y la estabilidad en la Italia, que para aquel entonces estaba sumida en el caos político y económico. ¿Y de dónde salió Mussolini? El futuro dictador de Italia fue soldado durante la Primera Guerra Mundial. Se alistó en el ejército italiano en 1914 y sirvió en el frente occidental hasta 1917. Fue un soldado valiente y competente, tanto así que fue herido en combate en 3 ocasiones y recibió la Cruz de Hierro de segunda clase. Sin embargo, Mussolini también fue un soldado controvertido, puesto que era un nacionalista convencido y estaba en desacuerdo con las estrategias militares del gobierno italiano, ocasionando así que en 1917 se le expulsara del ejército por sus críticas al gobierno. Mussolini se convirtió en el ex sindicalista y periodista hasta que nuevamente fue expulsado del Partido Socialista Italiano por sus posturas nacionalistas. A lo largo de la década de 1920, Mussolini y el PNF ganaron cada vez más popularidad. En 1921, Mussolini fue elegido líder del PNF y en 1922 llevó a cabo la Marcha sobre Roma, un evento que llevó a su nombramiento como primer ministro de Italia, del cual hablaremos en otro capítulo. Una vez en el poder, Mussolini utilizó su autoridad para consolidar su control sobre el PNF, disolvió los grupos rivales dentro del partido y estableció un sistema de gobierno autoritario. Bajo el liderazgo de Mussolini, el PNF se convirtió en el único partido político legal en Italia. Tras el evento de la Marcha sobre Roma, Mussolini se autoproclamó Dux, o líder, y adoptó símbolos y rituales romanos, como el saludo romano y las fases. Mussolini creía que Italia tenía el derecho de restaurar el Imperio Romano y de volver a Italia a su lugar de gloria. En su política exterior, Mussolini trató de expandir el poder italiano en Europa y África. La invasión de Etiopía fue una de las primeras acciones agresivas de Mussolini en el extranjero. Mussolini justificó la invasión afirmando que Etiopía
era una nación bárbara que necesitaba ser civilizada por Italia. Sin embargo, la verdadera razón de la invasión fue el deseo de Mussolini de expandir el imperio colonial italiano y aumentar su prestigio personal. Mussolini tenía una visión de Italia como una nación fuerte y autoritaria que debía restaurar su grandeza. Se veía a sí mismo como el líder de esta gran nación y creía que tenía el derecho de usar la fuerza para lograr sus objetivos. Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. La vida de los italianos bajo el mandato de Benito Mussolini fue muy diferente a la que vivieron antes de su régimen. Mussolini estableció un sistema de gobierno totalitario que restringió la libertad de expresión, de prensa y de asociación. La oposición política fue reprimida y los opositores fueron encarcelados o asesinados. En el ámbito económico, Mussolini intentó mejorar la situación de los trabajadores italianos, introdujo leyes que limitaban la jornada laboral y aumentaban los salarios. También creó obras públicas para generar empleo. Sin embargo, la economía italiana siguió siendo débil y la pobreza y el desempleo eran generalizados. En el ámbito social, Mussolini promovió el nacionalismo y la unidad italiana. También intentó promover la cultura italiana y apoyó el desarrollo de las artes y la literatura. Sin embargo, su régimen también fue responsable de la persecución de los grupos minoritarios, como los judíos y los comunistas. En 1940, Mussolini se unió a la Alemania nazi en el evento conocido como la Segunda Guerra Mundial. Italia es un imperio. Benito Mussolini.